Empezamos con el tema de estadística descriptiva. Primero vamos a ver la teoría, como les decía. Los datos se clasifican en dos tipos de datos, ¿verdad? La clasificación de los datos se clasifican en datos cualitativos y en datos cuantitativos, ¿verdad? Como la palabra lo menciona, una se refiere a números y otra a cualidades. ¿Okay? Por ejemplo, una cualidad en los proyectos de ustedes, yo les había pedido variables cualitativas para chi cuadrado, como el género, eh, color preferido de X cosa, no sé, gustos musicales, ¿verdad? Eso es una variable cualitativa. Variables cuantitativas son como números, ¿verdad? Son números. Cuando nosotros cuando hicimos la recolección de datos, por ejemplo, las notas de los estudiantes, eso es cuantitativo. Número de horas que dormían, la fuerza de los alumnos, tuvimos un montón de variables diversas, ¿verdad? Cuantitativas tanto como cualitativas. Dentro de las cuantitativas hay dos grupitos, las que son discretas y las que son continuas. Las discretas son aquellas que solamente aceptan números enteros, las discretas. Y las continuas son las que aceptan números decimales. Por ejemplo, el peso en kilogramos de un individuo, ¿verdad? Porque puede pesar 80.5 kilogramos. ¿Cuál sería un ejemplo de datos continuos discretos? Número de alumnos en un aula, por ejemplo. En los continuos, el número de horas que practican X deporte. Puede ser que sean números enteros, pero sí también se aceptan números decimales, ¿verdad? 2 horas y media, 3 horas y media, 4 horas, ¿verdad? Es variado, entonces por eso se aceptan que se coloque como datos continuos. Número de personas, ¿verdad? Para datos discretos. Entonces aquí lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Los conceptos de cada uno de ellos se resumen en eso, ¿verdad? Ok, dice que los datos continuos pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Cualquier valor puede ser un número decimal. Ok, ¿estamos de acuerdo con estos dos conceptos, chicos? Sí. Sí. Ok. Luego, vea que estamos hablando cosas como lo del proyecto. Cosas muy teóricas del proyecto, básicamente, porque es algo teórico este tema. Población y muestra, ustedes ya, pues, tienen bastante conocimiento sobre esto porque, como les decía, el proyecto también se basaba en eso, en una población y una muestra. Eh, Lógicamente necesitamos una población. Hay poblaciones que son infinitas, pero hay poblaciones que son finitas. A eso me refiero, que por ejemplo, o tal vez no infinitas, sino no conocidas, número de la población. Pero, por ejemplo, ustedes que trabajaban con algo conocido, digamos, como un número de estudiantes del Liceo Villarreal, la población de ustedes era 745, por ahí creo. Entonces, esa era la población. Entonces, para qué servía la muestra? La muestra servía para poder representar a la población de la forma más equitativa posible. Es decir, por ejemplo, o sea, que la muestra represente a la población. Entonces, la muestra es una pequeña parte de la población. Hay una pequeña parte que representa a la población. Tenemos dos tipos de muestra.
la muestra aleatoria y una muestra sesgada. Eh, un ejemplo de muestra aleatoria fue lo que ustedes hicieron en el proyecto, tener de una base de datos mediante la fórmula de aleatorio entre o de cualquier otro recurso, llámese una aplicación que me dé los datos aleatorios. Ya con eso estoy justificando que estoy haciendo una muestra aleatoria, ¿verdad? ¿Ok? Eh, la sesgada es la que no es aleatoria. La sesgada no se recomienda porque puede alterar los resultados de una investigación. Por ejemplo, ¿qué no se puede hacer? Eh, digamos, si yo tengo una investigación sobre el gusto de X género musical, que solamente entreviste a los que yo quiera o a mi grupo de amigos, ¿verdad? Que yo sé que escuchan lo mismo que yo escucho. O si yo tengo preferencia por algún tono de camisa, por así decirlo, que entreviste a las personas que utilizan los tonos más comunes. Y eso sería sesgado, ¿verdad? Porque no lo estoy haciendo de forma aleatoria, sino como a conveniencia. ¿Ok? Es importante, dice, que una muestra sea aleatoria y no sesgada, ya que debe ser representativa. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, la población, esa muestra que yo voy a escoger debe representar a la población. ¿Ok? Debe ser representativa. A eso se refiere, digamos, que la muestra se comporte de la forma más parecida a toda la población. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? De forma aleatoria, donde todos los datos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para el estudio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de la economía de Costa Rica, por ejemplo, o el nivel socioeconómico, yo no puedo hacer un estudio de solo los de Guanacaste, o no puedo hacer un estudio de solamente las personas de zona rural, por ejemplo, o de la zona urbana, porque ya solo ahí estaría sesgando la información, ¿verdad? No es lo representativo del país. ¿Ok? ¿Comprenden esa parte, chicos? Estos conceptos. Sí. Sí. Sí, muchachos. Sí. Sí, Ok. Como quien dice que la muestra trata de ser como imparcial, digamos, no recolectando los datos a conveniencia, puede ser. O no empleando técnicas de muestreo, o sea, que yo me ponga a hacer como una encuesta y no utilice algo aleatorio, ¿verdad? Algo sistematizado. Ok, dice que Alicia está realizando una encuesta para averiguar cuánto dinero gastan en moda por mes las mujeres que viven en Londres, dice. Solo entrevista a mujeres que están saliendo de Harrods. Es una tienda muy exclusiva. Esa muestra es aleatoria. ¿O es aleatoria esa muestra? No, No. ¿verdad? Porque, No. porque está escogiendo como a las mujeres más refinadas, ¿verdad? Y para hacerlo, pues, tal vez un poco más equitativo o más representativo de Londres, tal vez ahí. Me imagino que la mayoría tiene su estatus pues alto, pero no todos. Entonces, no, ¿verdad? No sería una, no sería una muestra aleatoria. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si entendimos la materia. La ejercitación 2A. Entonces yo voy a
le voy a preguntar y uno a uno va contestando. O sea, por ejemplo, la A la contesta alguien, no sé, pero siempre que sea alguien diferente. ¿Ok? Estamos, chicos. La A dice la... Bueno, hay que indicar si los siguientes datos son discretos o continuos. La cantidad de caramelos en un paquete. Eso sería que discreto, bien. B. Las alturas de los alumnos de octavo grado año. Continuo. Continuo. Ajá. Los talles de vestidos de niñas que conforman una banda de gaitas. Continuo. Los talles. ¿Saben qué son talles? Sí. No es la talla de ellas. No. Ajá, ajá. Sí, la talla. ¿Pero es la talla o las medidas? Como Los para talles. saber los tallos, no sé, como No, para hacerle una... los talles son, vamos a asumir que son números, porque pueden ser como A, B, C, ¿verdad? No se sabe. No, pero me refiero a medidas en centímetros. Cuando uno va a una costurera o algo así, te miden centímetros y eso para hacerte No, tal vestido. no, talles son, digamos, 12, 10, pero si dijera talles en centímetros o talle, ahí sí es diferente. Ok, entonces sería discreto. Ese de ahí sería discreto, si la sé. Ok. Porque es que también como que le falta información, ¿verdad? Al ejercicio. Pero porque uno diría, bueno, talla puede ser en centímetros. Pero, digamos, vamos a utilizar como la lógica siempre, digamos, si ya no especifican, porque, por ejemplo, la estatura podría ser continuo o podría ser cualitativo, ¿verdad? Dependiendo de cómo la especifiquen. Porque yo puedo decir que él es alto, bajo o mediano. Eso es cualitativo, no es cuantitativo. Pero si me dicen la estatura en centímetros o la estatura en metros, eso es cuantitativo, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo lo planteen, cambia la cosa, ¿verdad? Sí. Voy con la D. Cantidad de automóviles rojos en un estacionamiento. Discreto. Discretos. Ah, ese es discreto. Muy bien. Eh, vamos por la E. Los pesos de gatos pequeños. Continuo. Continuo. La F. Las notas que obtuvieron en una prueba de ciencia los alumnos del séptimo grado. Aquí esto es muy relativo. Esto es muy relativo. Porque dependiendo, o sea, 77.7, 85.4, cosas así. Entonces, sí, continuo. eso está muy, ¿cómo le digo? Eh, muy para contexto. Porque, por ejemplo, en un país donde las notas van, digamos, por ejemplo, como las del BI, que van en bandas, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, digamos, no aplicaría que fueran continuos, ¿verdad? Sino discretos. Depende mucho del contexto de donde se esté viendo el ejercicio. ¿Me comprenden, chicos? Sí. Porque en Costa Rica las notas son continuas, pero en otros países no. Pero Lógico, entonces, ¿verdad? ¿qué respondería uno? A ver, es que las preguntas del libro, Venga, ¿cómo le digo? En las preguntas del libro de este doctor como que asumen que solo se va a leer allá, ¿verdad? Zeus. Venga. Entonces, María, apaga el micrófono. gracias. Como que ellos asumen que solo se va a leer ahí. Porque si uno se pone a pensar sobre las notas, digamos, está muy general, las notas que obtuvieron una prueba de ciencia los alumnos del séptimo grado, si yo la leo en Costa Rica, yo digo no, eso es continuo, sí o sí. Pero si la leo en otro país, voy a decir que es discreto, ¿verdad? Pero siento yo que le falta información, tal vez si colocaran ahí, qué sé yo,
de que va de 1 a 10 y solo se pueden números enteros, pero sería muy obvio, ¿verdad? Y si me preguntan una así en el examen, Entonces sería No le discreto, van a preguntar algo así, se lo aseguro. pero sería discreto porque como lo estamos viendo de BI, BI Y- se basa en bandas. si me dijera las bandas o las notas de biología a nivel medio, ahí ya es diferente, ¿verdad? Porque en BI sí van. Me imagino que si me preguntan algo, tiene que ser conforme a las notas del BI, pero es que especifiquen que son notas del programa del diploma, ¿verdad? Porque ahí no especifican, nada más dice las notas que obtuvieron en una prueba de ciencia los alumnos de séptimo grado, general. Si habló en Costa Rica, continuo. Si hablamos, bueno, ciencias no existe en BI, ¿ok? Pero créanlo que si me viene un paper, algo así, son muy específicos, van a ser bastante específicos para no crear ambigüedad, porque así como eh, está ambiguo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Sí, profe. Ok, la G. Dice, los tiempos que tardaron los alumnos en escribir su prueba de literatura mundial. Esa es la G, ¿verdad? ¿Quién contesta? Continuos. Continuos, ¿sí? Ya irán, pero pueden ser en segundos, ¿sí? Pero pueden ser, recuerden que los segundos uno siempre, casi siempre los da como completos, pero en realidad no es así, ¿verdad? Normalmente uno dice, no, 20 segundos, 30 segundos, 35 segundos, pero puede ser, o sea, lógicamente siempre hay milésimas de segundo ahí, ¿verdad? Que uno no considera. Ya que uno no las considera no quiere decir que no existan. Ok. La H, los pesos de las manzanas de una bolsa de 5 kilogramos. ¿Quién Continuo. contesta eso? Continuos. Dis- La bolsa es de 5 kilogramos, ¿verdad? Pero se está refiriendo a los pesos de las manzanas individuales, ¿verdad? Ok. Dice, la cantidad de lluvia caída en centímetros diarios durante el mes de abril. discreto tal vez, continuo, Continuo. Continuo, claro. Continuo puede aceptar números enteros y números decimales, ¿verdad? Ok. Eh, la J, ahora vamos. Sí, J. Dice la cantidad de caras cuando se lanza una moneda 60 veces. O sea, Discreto. discreto. discreto, Discreto. discreto porque no va a caer 2 caras y media, ¿verdad? Ok. Solamente que nunca caiga, pero eso no está incluido, ¿verdad? Dentro de la probabilidad. Según según la probabilidad. Bien. K. Los tiempos que tardaron los atletas en correr un maratón Continuos. continuo. Era la misma anterior de lo de los tiempos, ¿verdad? Cantidad de visitantes diarios en Mezquita Azul. Discreto. 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 Que son personas, ¿verdad? Ok. Estamos claros ahí. Chicos. Sí. Sí, profe. Y digamos, ahí lo que podemos haber presentado como es esa duda, ¿verdad? Fue en la F. Pero la F, ¿cómo le digo? Está bastante ambigua. Porque como puede ser discreto, puede ser porque las notas son muy diversas en todo el mundo, digamos. Inclusive algunas que son cualitativas, no son cuantitativas. Ok, ahora vamos a entrar a un poco más práctico, ¿verdad?
práctica. Datos discretos simples. Los datos discretos, ¿verdad? Ya vimos que son datos discretos, ¿verdad? Son números enteros. Y simples porque en este caso son sencillos de interpretarlos. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí, el ejemplo 3, dice, a continuación se muestra la cantidad de caramelos que hay en 24 paquetes. Digamos, en un paquete hay 22 caramelos, en otro 23, 22, 22, 23, 21, 22, y así sucesivamente. Entonces dice, organiza esta información en una tabla de frecuencia. ¿Para qué lo voy a organizar en una tabla de frecuencia? Primero, porque yo sé que no hay mucha variedad en cuanto a cantidad, ¿verdad? Va de 20 a 24. Entonces, una tabla de frecuencia lo que hace es como sintetizar la información. Entonces, yo veo que el menor es 20, luego 21, 22, 23, hasta el número más alto que es 24. Entonces, ¿qué me permite a mí una tabla de frecuencia? Pues resumir la información, ¿ok? Organizarla para, pues, analizar, ¿verdad? En alguno de los casos, hacer algún gráfico. Ok, de 20, ¿cuántos hay? 2, ¿verdad? Yo cuento 2. Están los 2. De 21 hay 3, dice. Ahí está, de 21. De 22 hay 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? De 23 hay 4. 1, 2, 3 y 4. 4. Y de 24 hay 2. Entonces fíjense que ya tenemos todos los datos ahí. Para un total de 24 datos. ¿Okay? Y ya representamos esa información, esos datos discretos simples en una tabla de frecuencia. Ok, sumamente fácil contar cuántos hay de cada uno, ya está. Ok. Entonces la frecuencia, recordemos que es la cantidad que hay de por así decirlo, el X, vamos a llamar a esto. Y a este le vamos a llamar la frecuencia I, FI, frecuencia. ¿Cuántos hay de cada uno de esos X y Y? Bien. Aquí tengo unas preguntitas. No las agregué todas porque es demasiado lo que hay que ver. Entonces agregué así como que la más difícil. El resto era de contar nada más, hacer una tablita de esas, contar. En realidad no tiene sentido ponerlos a contar ahorita ahí, sino que a veces esa era la pregunta más difícil, entonces por eso la agregué. Entre comillas, más difícil, ¿verdad? Entonces dice, las cantidades de juegos en distintos partidos de un torneo en bádminton, dice, se anotan abajo. 8, 8, 10, 11, 9, 7, 8, 7, 11, 12, 7, 8, 10, 10, 11, 9, 9, 8, 11, 7, 9 y 8. Entonces, ahí tenemos dos juegos, ¿verdad? Ahí tenemos dos juegos que van desde el 7 hasta el 12, que es el más alto, ¿verdad? Más bajo el 7 y más alto 12. Y en la frecuencia y se encuentra el valor de M. El valor de M es la frecuencia de 8, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia de 8? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Súper fácil, ¿verdad? 6. O M igual a 6. Igual para la de 10, contar, ¿verdad? ¿Cuánta es la frecuencia? 3. 1, 2 y 3. Entonces ya tenemos que la frecuencia es 3, es decir, N es 3. Ok, de ahí todos eran así como de contar. Ustedes si gustan pueden ver el libro. Ahí está en el libro, la verdad está bastante sencillo.
Los datos cuando son discretos, simples y que no están agrupados, es porque están así, ¿verdad? De forma desordenada. O pueden estar ordenados, pero no están contabilizados o sintetizados en una tabla. Están aquí. ¿Entendimos los datos simples, chicos? ¿Cómo organizarlos en una tabla de frecuencia? Vean que estamos repasando eso que ya se vio. Me imagino que ya ustedes lo saben porque en el proyecto lo tuvieron que hacer. Contar cuántos había de cada uno. Y armarse una tablita, hacer el gráfico. Ya ustedes saben cómo hacer eso. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Bien. Sí. Ok. Ahora vamos a ver datos discretos o continuos, pero que estén agrupados. Bien. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos y que están bastante dispersos, dice ahí, en un amplio rango, es útil agruparlos, dice. Dependiendo de la cantidad de datos, debe estar entre 5 y 15 grupos o intervalos de clase. Recordemos que los intervalos de clase mínimos que se pueden hacer son 5, ¿verdad? En este tipo de problemas. Lógico, en algunos otros, pues, se aceptan menos, como para el proyecto, ¿verdad? Porque si no, no nos daría chi cuadrado. Por eso dice, dependiendo de la cantidad de datos. ¿Ok? Tienen que tener la misma amplitud. Es decir, si los hago de 10 en 10 o de 15 en 15 o de 20 en 20, ¿verdad? Deben de tener la misma amplitud. Después dice, las clases deben cubrir el rango de los datos y no deben superponer. ¿Qué quiere decir eso? Que no deben de, digamos, deben de permanecer en una sola clase los datos. Por ejemplo, que si yo quiero hacer, voy a poner el ejemplo aquí. Si yo hubiera hecho el intervalo acá, digamos, ese intervalo lo hubiera puesto igual, aquí quiere decir que va de 0 a 5, pudiendo ser 0 y pudiendo ser 5, ¿verdad? Entonces, si yo dejo ese también así igual, entonces si yo me encuentro un dato que es 5, tendría que ponerlo en los dos, ¿verdad? Y no puede. Tiene que permanecer a una misma clase, a una sola clase, no a dos. ¿Ok? A eso se refiere con superponer. O sea, un dato debe estar solamente en solo un intervalo de clase, no puede estar en dos. ¿Ok? En el ejemplo 4, ¿cómo armamos nosotros una tabla con intervalos de clase? Sencillo. Tenemos que buscar nuestro número más bajo. Dice que es el 1.2. Este que vemos aquí es el número más bajo. Y tenemos que encontrar el número más alto, es el dato mayor. 35.4 dice. Aquí está. Entonces, quiere decir que necesitamos un intervalo, digamos, primero, que abarque, o un rango que abarque esos datos. Entonces, podría ser de 0 a 40, ¿verdad? Ok, para trabajarlo con números cerrados. Entonces, de 0 a 40. Entonces, utilizando, si lo quieren hacer de 5 en 5, ¿verdad? Si lo quieren hacer de 5 en 5, entonces se obtiene con el dato mayor, ¿verdad? Que es 40, entre el número de la amplitud de la clase que yo quiero, si quiero hacerlo de 5 en 5, ¿verdad? Eso me da un total de 8. Ese 8 es la cantidad de clases o el número de clases o intervalos.
voy a tener 8 intervalos de 5, de amplitud 5. Ok, la amplitud yo la escojo, en este caso yo veo que como son números cerrados, ¿verdad? 40, va de 0 a 40, entonces lo hago de 5 en 5. ¿Por qué no lo puse que la amplitud fuera de 10? Si yo divido 40 entre 10 me da 4. Y dice que tenemos que tener una de 5 en adelante. ¿Ok? Entonces por eso me servía dividirlo con una amplitud menor. O sea, de 5 y no de 10. Ahora, ya teniendo cuántos intervalos me quedan, me quedan 8 intervalos. Bien, entonces lo hago de 5 en 5. El primero, 0, lo voy a poner que está incluido, es decir, quedaría mayor a 0, pero igual a 0 también, ¿verdad? Pero menor que 5, de 0 a 5. Los intervalos se pueden colocar así o se pueden colocar de esta forma. Perdón. 0 a 5, el 5 abierto. De 5, 10, abierto. Y así con todo. Okay, A mí se en me vez olvidó un de... poco eso del abierto y el cerrado. De ¿Qué? esa forma también de cómo sale ahí de ese piquito. O sea, se me confunde o no sé, no entiendo muy bien eso de abierto y cerrado a veces. Cuando dice Yo mayor o tampoco. igual, cuando hay... A ver, pongan atención. Cuando hay un igual, si yo tengo solamente menor, mayor y no tiene un igual abajo, entonces va abierto. Solo lo pongo cerrado cuando hay un igual abajo. Por ejemplo, aquí, el 0, él dice que debe ser menor o igual que D. Entonces, va a ir cerrado. 0 cerrado, 5 abierto. 5 cerrado, 10 abierto. Estamos. ¿Quién me va a indicar que está cerrado o abierto? El igual de abajo. Esto me lo determina. Si hay un igual, cerrado. Si no hay igual, abierto. ¿Y qué era el Eso es abierto? como le... ¿Te permite qué cosa? ¿O qué era el cerrado? ¿Qué es lo que no permite? El cerrado lo incluye, el abierto lo excluye. Es decir, Eso es como el último, a uno de ver, los últimos temas que habíamos visto en el cole, ¿verdad? sí, pero eso también lo vimos cuando vimos conjuntos. Ahora, Sí, exacto. por ejemplo, si aquí hubieron 5, ¿dónde lo voy a poner? ¿En este o en este? En la En el de primera, 5 a 10. En el de 5 a en el 10. de 5 a 10. Porque en el primero va, puede ser 0, cualquier número que esté entre 0 Y 4. y 5, pero no puede ser 5. No, entre 0 y 4 no, porque recuerda que tenemos decimales. Sí, sí, porque se puede hacer Entonces están 4,5, 4,8. 4,5, 4,8, 4,9, 4,9, pero no puede ser 5. ¿Estamos, Sí. muchachos? Bien. Ujú. Entonces aquí sería como contabilizar, ¿verdad? Esto se hace igual. De 10 hasta 15, de 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30, de 5 en 5, ¿verdad? El primero cerrado y el segundo abierto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuántos numeritos están de 0 a 5?
Es lo que vamos a contar. 1, ¿verdad? 2, 3. Este entra también, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Otro intervalo. De 5 a 10. Puede ser 5. Quiere decir que si hay un 5 ahí, lo meto en el segundo intervalo de clase. De 5 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 10 a 15. 1. El 15 no, ¿verdad? Este 15 no. 2, 3. Está. De 15 a 20. Incluye el 15 también, ¿verdad? Este sí, el 21.2 se pasa, ¿no? Llevamos 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4. Sigo entonces. De 20 a 25 hay 2 nada más. 22.3 y 21.2. Ahí están los 2. De 25 a 30 hay 2. De 25 a 30 hay 2. Entonces sería este. 31.2 se pasan, ¿verdad? Entonces no. Este. Y ya los tengo. De 30 a 35 hay 1. Dice que hay 1. Sería este de acá. Ok. Y dice que después solo hay 1 de 35 a 40. ¿Qué sería eso? Y ya completamos la tablita. Ok. Ven que es súper fácil hacer una tabla de esto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Ok. Hay otro tipo de intervalos que ustedes tienen que manejar también. Los intervalos cuando, por ejemplo, aquí tenía que manejarlo así. Digamos, de 0 a 5, de 5 a 10, para que nada se me quede por fuera, ningún decimal. Pero cuando son números enteros, por ejemplo, yo puedo decir que empiezo del 0 y digo de 0 a 5. Hasta puedo hacer intervalos así. De 0 a 5. De 6 a 11. Y ahí voy. Ahora, eso solo lo puedo hacer cuando son números enteros. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo hacer solamente cuando son números enteros? Porque no se me va a quedar ninguno por fuera, ¿verdad? Digamos, si tengo el 5, lo cuento aquí. Si tengo el 6, lo cuento aquí. Pero eso lo hago solo cuando son números enteros. ¿Qué pasa si yo hago algo como esto en números decimales? Por ejemplo, el 5.5, ¿dónde lo ubicaría? No me calza en ninguno, ¿verdad? Por eso es que se hace de esta forma cuando son números decimales, para que no me quede nada por fuera. Cuando son números enteros puedo hacerlo así. De 0 a 5 van en el primero, de 6 a 11 van en el segundo y así con los demás.
¿Comprendieron la diferencia, chicos? Sí. Ok. Digamos que ahí no se me escapa ni un solo número entero, pero si yo veo que son números decimales, tengo que cubrir, digamos, de 0 a 5, de 5 a 10, por los decimales que hay en medio, ¿verdad? Por ejemplo, los decimales que hay en medio de 5 y 6 quedarían como así, en ninguna tabla, ¿verdad? Por eso es que se hace así. Para los números enteros se puede hacer así. De igual forma, para los números enteros también se puede hacer de esta misma forma, que no pasa nada. ¿Ok? Pero para que sepan que también se hace de esa forma. Por si nos encontramos uno más adelante que sea así. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Bien. Sí. Ok. Aquí en el límite superior e inferior, nosotros, creo que ya, sí, lógico, ya lo vimos. Pero en algunos casos como que tenían dudas, ciertas dudas de esto. Entonces, pongamos atención aquí bastante para que si teníamos dudas o si no nos recordamos bien de eso, entonces podamos entenderlo bien. Para hallar los límites superiores e inferiores de una clase hay que calcular la media del valor más alto de la clase y el valor más bajo de la clase. Ok. Ahí lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo quisiera, digamos que voy a hacer una tablita aquí, un agregado. Si yo quisiera encontrar el límite superior e inferior de estas clases, digamos que aquí tengo límite inferior. Aquí tengo el límite superior. Entonces, vamos a empezar primero por el límite superior de la primera clase, para ahorita explicarles lo del límite inferior. Límite superior sería calcular, por ejemplo, el de la primera clase sería agarrar el número más alto de esa clase, sumarlo con el de la que sigue, pero el menor de la que sigue, y dividirlo entre 2. Es decir, 10, 10 entre 2. Lógico, se me vuelve a dar 10. Entonces, el límite superior de esa clase es 10. Sigo con la otra. Estoy límite superior nada más, ¿verdad? El mayor de esa clase más el menor de la que sigue. 20. 20 entre 2. 20. Voy con la otra. La tercera clase. El dato mayor o el número mayor de esa clase más el menor de la que sigue. Entre 2. La misma historia, ¿verdad? Vuelve a dar 30. Ahora, igual, para la cuarta clase, el mayor más el menor de la que sigue. Este sería igual, ¿verdad? 40. ¿Ok? Y aquí sería 50. Porque vamos a suponer de que aquí continúa la misma secuencia, ¿verdad? Entonces 50 más 50 entre 50. ¿Estamos de acuerdo con el límite superior? Pero se Sí. mira, profe, profe, qué chiste, sumar eso sin me da lo mismo siempre. Cuidado que no siempre da igual. Cuando tengo como esto, no da igual. Ok. Límite inferior.
El límite inferior es lo mismo, nada más que lo que voy a hacer es, digamos, si en ese lo que hacía era sumar, digamos, el mayor de, el mayor de esa clase, ¿verdad? Más el menor de la que seguía, eso es al revés. Ok, por ejemplo, dice el límite inferior de la tercera clase. ¿Cuál es la tercera clase? Esta, ¿verdad? Sería sumar la menor más la mayor de la anterior. ¿Ok? Entonces dividirlo entre 2. 20 más 20 entre 2, 20. Y así. La de la segunda sería 10 más 10 entre 2, 10. Ahorita les explico la del primero, la primera clase. 30, la de la cuarta. 30 más 30 entre 2, 30. Después 40 más 40 entre 2, 40. Y en esta, como tenemos el número 0 acá, para la primera, y no tenemos nada ahí, digamos, siempre partimos del 0, ¿verdad? En estos casos estadísticos, ahí. Entonces lo que vamos a hacer es mantenerla en 0. Se mantiene en 0. Pues 0 más 0 entre 2, 0. Entonces lo mantenemos así. ¿Qué pasa? Como un ejemplo que voy a poner ahorita en el 6, creo que es. En ocasiones, cuando empezamos de un número que no es 0, ahí sí hay que hacer una suma antes. Suma el número que estaba antes más el que tenemos ahí entre 2. Pero para eso tenemos otro ejemplo. ¿Entendimos esta? El 5. Y ahorita tenemos otro ejemplo que es diferente. Sí. Sí. Sí, ok. Yo hice el proceso aquí, lógicamente, vean, cuando ustedes ven que, si ustedes ven que este de acá es igual a este, no van a hacer las sumas que yo hice, ¿verdad? De una vez, límite inferior 20, límite superior, límite inferior 20, 10 y límite superior 20, de una vez, sin hacer tanta cosa, ¿ok? Pero si ustedes ven que el numerito que tengo en el límite superior de acá, con el dato más alto del intervalo de clase, no coincide con este, entonces toca hacer la suma y la división. Pero también es lógico que cuando yo sume 19, 20 entre 2 me da 19.5. Me da como el valor central de esos dos números, ¿verdad? Ok. Estamos. Ok. Dice el ejemplo 6. Vamos a contestar las preguntas y luego podemos llenar la tablita si ustedes quieren. Pero la tablita era para como que me entendieran cómo se llenaba todo. Ok. En este caso, en el ejemplo 6, me pide límites inferiores específicos y límites superiores específicos. Dice, la tabla muestra la cantidad de pares de zapatos vendidos de cada talla en un negocio, dice. ¿Ves? Como que aquí los ponen como, bueno, como un número discreto. Entonces dices, escriba, vean que dice escriba, el límite superior de la primera clase. Entonces sería, está hablando de esta clase, ¿verdad? Y del límite superior, es decir, tengo que sumar este más el que sigue entre 2. 19.5. ¿Estamos de acuerdo? Luego me pide el de la última clase, es decir, esta clase acá. Pero dice, recuerden que ahí me está pidiendo el límite superior de la primera y de la última clase, entonces me está pidiendo los dos superiores. Entonces, en ese sería 44, ¿verdad? Luego recuerden que les había dicho yo que sigue una secuencia, ¿verdad? Lógico, no está el intervalo, pero yo lo voy a asumir, ¿verdad? Entonces, por lo menos el número que necesito ahí.
que es 45. 44 más 45 entre 2, 44.5. Profe, pero ahí está pidiendo el inferior en la B. No, estoy con la A todavía. Entonces va a sacar el superior de ambas, aunque no se lo... No, sí lo están pidiendo. Sí, sí, sí. El límite superior de la primera clase y de la última clase. Todavía estamos con la A. Lo que pasa es que piden los dos de una vez. Sí, no vi. Ahora, en la B dice el límite inferior. Bueno, escriba el límite inferior de la primera clase y de la cuarta. Voy a borrar esto un momentito. Ok, la primera clase. Esta. Entonces, fíjense que ahí me piden el inferior. El límite inferior. Entonces sería agarrar el número más bajo, ¿verdad? Y sumarle el número que estaba antes. Voy a suponer que hay otra clase antes, ¿verdad? O, perdón, que hay un número antes, que es el 14, ¿verdad? Entonces, ese numerito que está ahí antes, lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 2. ¿Ok? Entonces, ese numerito que me da me resulta la primera clase, el límite inferior de la primera. Lógico. Yo sé que, digamos, las clases son solamente estas, pero para efectos del último, el límite superior de la última y el límite inferior de la primera, se va a asumir de que habían más clases, ¿verdad? Como que había una de 14, van de 4 en 4, 10. ¿Ok? Entonces el dato que ocupábamos era el anterior, para el límite inferior. 15 más 14 entre 2. Y ahí me da 14. Las más difíciles de calcular siempre son el límite inferior de la primera y el límite superior de la última clase, pero ya vieron ustedes que es sencillo, ¿verdad? Nada más el número que sigue, considerarlo, o el número que estaba antes. ¿Estamos de acuerdo? Porque para la Sí. cuarta, porque para la cuarta clase es fácil del inferior, ¿verdad? Profe, y si estuvieran decimales, Lo mismo, ¿ah? Lo o mismo. sea, en la primera clase. Si estuvieran decimales, digamos, no sé, 2.5, dice usted. De 2.5 a cuánto. Digamos que 5, por eso 5. Entonces, aquí lógicamente nos va a quedar el 2.4. ¿Ok? Y así con todas. El número que tengo antes. Ok, ahí me inventé ese ejemplo, ¿verdad? Pero siempre es así. El número que está antes. Y que siga con la secuencia, ¿verdad? Y que siga con la secuencia. Para la cuarta clase. Para la cuarta clase dice encuentre el límite inferior. Menos el que está atrás. Perdón, más 30 más 29. 29.5. Ahí está. Bien. Para practicar ustedes y que no estén tan aburridos, van a hacer la 2D, solo la 1. Por favor.
Quiero que vean algo en la B, chicos. Me regalan un momento antes de que comience. Muchachos. Ok. Para la B, fíjense que en la B no es igual a la A, ¿verdad? En el sentido de que se hacen diferentes. Fíjense que aquí va 2.0 a 2.2 y la otra va de 2.2 a 2.4. La otra va de 2.4 a 2.6. Prácticamente, fíjense que esta es como, vean que está terminando el último elemento de este intervalo e empieza el otro que es el mismo. Entonces, cuando eso pasa, lo hacemos como la primera, ¿verdad? No tenemos que, por ejemplo, yo no tenía que irme al -1 aquí, por ejemplo, que era el número que estaba antes, sino que lo colocaba como 0. O sea, respetaba el mismo número. Aquí también hay que respetar el mismo número en esta. Porque no es como esta de acá, que vean que va 9, 13, 16, 17. ¿Me voy a entender, chicos? Sí. Son distintas. Como que en esa sí tengo que buscar el otro número. Porque si yo digo, bueno, 2.2 más 2.2, eso entre 2 me da igual, 2.2. Entonces, eso quiere decir que tengo que conservar este mismo como límite inferior. Hagan la primera, la A, por favor. Ya la hice. Voy a Yo también. dejar de voy a dejar de grabar para hacerlo como en 2 partes, porque si no se queda muy